Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Anwar Alum, Pamela Cortés. Hoy tenemos un invitado de honor para un tema de verdad muy emblemático para la Cinemafia, porque básicamente basamos toda nuestra imagen y todo nuestro concepto en esta película que es El Padrino. Tenemos a Santiago García Galván, productor súper prolífico, ha hecho películas tanto en Hollywood como en México, es un gran amigo además mío, salí en su película Guerra de Likes y en God is a Bullet. Santi, es un honor tenerte aquí, sobre todo porque eres un experto en El Padrino. Sí, Santi, gracias por venir. Y ahorita no estoy platicando El Padrino y me dejó boquiabierto. Estás cañón, la verdad. Ahorita ya verán. Ya verán. No, bueno, antes de eso, vamos a agradecerle a Starlet Project y a Genuina Media, que son nuestros productores, y obviamente a Colabora, quienes nos prestan este espacio maravilloso para poder grabar el podcast. Bueno, yo creo que no hay ningún experto en El Padrino. Es un tema tan vasto, tan vasto, que yo creo que probablemente solo Coppola. Sí. Bueno, pero has dado masterclasses especializadas en esta película. Y fíjate que queremos hacer esta sección que se llama ¿Por qué ver? Y entonces vamos a revisitar ciertos clásicos, porque muchas veces las personas que quieren aprender sobre cine o que quieren tener una cultura más rica en cuanto al séptimo arte, piensan o ven una película, ven Casablanca, ven los clásicos, El Padrino, claro, Ciudadano Kane, y pueden pensar como, ¿por qué esta película fue tan relevante? Cambió las cosas como se estaban haciendo hasta el momento, rompió paradigmas. ¿Qué es lo que hace esta película tan trascendente para, que siguen prevaleciendo al día de hoy? Exactamente. ¿No? Entonces ese es el punto de esta sección, de este nuevo formato que estamos armando. ¿Por qué ver? Y vamos a revisitar a los clásicos a través de esto. Entonces, nuestra primera edición es esta, que es ¿Por qué ver El Padrino en su 50 aniversario, que además fue este año? ¿Por qué ver El Padrino? Bueno, El Padrino yo creo que es una de las películas más perfectas de la historia del cine en todos los sentidos. Sí. Pero bueno, el motivo principal para ver El Padrino es como en todas las grandes obras y en todos los clásicos, hay una colisión muy importante entre el contexto y el concepto. Uh-huh. El contexto histórico en el cual una obra se crea en contra del concepto que está tratando de expresar esa obra, y la colisión es lo que genera un monstruo artístico que lo convierte en un gran clásico. Y creo que específicamente aplica muy bien al Padrino, ¿no? Claro. En el contexto histórico de la historia del cine, en el contexto histórico de la historia de Estados Unidos en 1972, que es cuando se filma, uh-huh, cuando sale la primera entrega del Padrino, se filmó, uh-huh, un poco antes, y creo que es muy importante poner en contexto el momento que estaba viviendo la industria. Uh-huh. Venimos de las grandes producciones y de las grandes películas de los estudios. Uh-huh. Venimos de los 60s, uh-huh, la guerra de Vietnam. Venimos de todo el movimiento de los hippies. Venimos de un Estados Unidos que está cambiando, de unos cuestionando jóvenes su identidad también. Que están, y sus valores, y sus valores morales. Y El Padrino es una de las grandes películas que plantea dilemas morales. Y un dilema moral esencial que es la vida te vive, eres producto de tus circunstancias, o tienes una capacidad de decisión. Claro. Todo en la película parece, con Michael, parece ser que la vida lo va viviendo y la vida lo va llevando y que no tiene muchas opciones. Sí. Que al final sus opciones están sumamente acotadas. Sin embargo, la película plantea una duda moral en el cual el personaje efectivamente tiene una decisión y toma las decisiones, y claro, cada vez que toma decisiones sus opciones son pues cada vez menores, y eso es lo que ocurre en la vida con una persona, y eso me parece el gran motivo por el cual ver El Padrino, claro, el dilema moral. No, también te voy a decir que Coppola ve al Padrino como una metáfora sobre el capitalismo, claro, americano, ¿no? Claro, de esa época, ¿no? Él lo abarcó así. Lo abarcó desde ese punto de vista, pero creo que es mucho más profunda que específicamente hablar de un sistema macroeconómico. Yo creo que El Padrino es una película humana.
completamente desde el punto de vista más básico, más primitivo, más primario, porque estás planteando el choque de una cultura que es la italiana en este caso, pues con una cultura americana que viene de muchas y muy vastas convulsiones en los 60 que acabamos de nombrar. Sí, pero justo yo siento que lo que dice Anuar, que es justamente es muy rica en tema macro y en tema micro. Es una película que por eso es tan maravillosa, porque te abarca las dos esferas. Te abarca el Estados Unidos, el Land of Dreams, esta tierra de sueños, el sueño americano, lo que se le vende al inmigrante, porque finalmente es una película de inmigrantes que llegan a resolver, llegan a buscando una oportunidad de vida y que la encuentran por medio de los negocios ilícitos. Y al final te terminas, y también va de lo general, que es algo muy importante hablar de Estados Unidos, que incluso, o sea, todas estas secuencias extraordinarias en las que te plantean cómo al principio ves sentados a los dones, bueno, todos los jefes de familia, a don Tartaglia y a don Corleone y después ves en la 2 cómo se transforma que son los empresarios. Claro. O sea, toda esta evolución de Estados Unidos se ve, siento que muy bien plasmada en esta película. Y te digo, a nivel macro en ese sentido, y a nivel micro el tema de la familia y el tema de los personajes entrañables que te vuelves parte de la familia Corleone. Justo, o sea, bueno, yo creo que es al revés. Yo creo que va de lo particular a lo general. Okay. O sea, yo creo que específicamente El Padrino es el claro ejemplo de que la historia más personal, más pequeña, más particular, puede convertirse en una historia universal. Y no necesariamente es una película que puede entenderse solamente desde el punto de vista de un inmigrante. También puede entenderse desde el punto de vista de una persona con cualquier tipo de dilema moral en la vida. También puede, o sea, es algo tan simple como la herencia, como aquello que heredas de tu padre. Michael Corleone es el tercero en línea, ¿no? Está Sonny primero y Sonny tiene un problema de temperamento y luego está Fredo, pero Fredo tiene un problema, pues básicamente, y en la novela no lo es. En la novela es un sanguinario terrible con la mandíbula rota que babea, ¿no? O sea, hay grandes diferencias entre la novela y la película de repente. Pero tú no crees que estas circunstancias los condicionan, el hecho de ser inmigrantes, el hecho de que Italia, bueno, los italoamericanos, por supuesto, pero en Nueva York. Pero lo particular hace que sea universal. Claro. Y evidentemente al situarlo en ese universo. Con esa familia. Es que justo, o sea, está cañón hacer una película sobre la mafia, porque es un tema muy difícil de empatizar, y Mario Puzo y Coppola supieron por dónde. Bueno, por cierto, del tema familiar. Entonces, cualquiera que ve El Padrino se puede identificar con estos mafiosos, porque todo el mundo tenemos a un Vito, a un Fredo, a un Michael en nuestra familia, honestamente. Sí, claro. Pues está entrañable. No, y más allá de eso, pues es el dilema que va a vivir casi cualquier persona que tenga un papá empresario o que tenga un papá que trabaje en una empresa y que tiene una herencia y tiene un legado, y ese legado de tu padre y la sombra de tu padre, la que pasa al hijo. Totalmente. Y es efectivamente esta dualidad y este sentido de familia y esta historia tan particular que la convierte en algo súper universal, ¿no? Claro. Digo, evidentemente toda proporción guardada, ¿no? Es lo mismo tener una empresa al crimen organizado, pero sí, totalmente. O sea, El Padrino es una historia con la que cualquier persona yo siempre digo que El Padrino es un código de vida, es como la Biblia. O sea, si quieres buscar un consejo sobre lealtad, sobre honor, sobre familia, ve a ver El Padrino. Te vas a tener muchas respuestas. Exactamente. A pesar de que son unos mafiosos. O sea, siento que te da cátedra de muchas cuestiones de honor en la vida. Sí, totalmente. Bueno, volviendo al contexto histórico de los estudios y de cómo estaba la situación en ese momento, los estudios venían de grandes fracasos en los 60s, al finales de los 60s. Venían de un fracaso en particular que fue Cleopatra, que fue un fracaso gigantesco. Y una producción titánica. Gigantesca. Sí. Y entonces, de repente, están estos jóvenes, estos chavos del nuevo cine americano, proponiendo algo diferente, ¿no? Entonces tienes películas y grandes éxitos con presupuestos diminutos. Claro. Easy Rider, ¿no? Por ejemplo. Rider. O sea, Bonnie and Clyde.
Tienes distintas películas muy específicas y son grandes éxitos, y entonces los estudios están volteando a ver a estos jóvenes como pues la solución al gran problema de los presupuestos complicados y de las grandes producciones. Fue justo porque la razón por la cual Paramount buscó a Coppola, porque él hizo una que se llama The Rain People, algo así, que es una película buena, que demuestra que sabe dirigir actores y que es de bajo presupuesto y que la pudo sacar adelante. Entonces dijeron, güey, este güey y además es el indicado para dirigir. de haber escrito el guión de Patton. Venía de haber escrito y el Oscar, de haber ganado el Oscar del guión de Patton, pero al final, creo que lo que principalmente, y lo dicen casi todos los libros de historia del cine, lo buscan porque era descendiente de italianos. Claro, porque al final de contar la historia a través de alguien que entendiera. Necesitaron un poquito de autenticidad. Claro, y al ir a ver a la comisión que existía en Estados Unidos en este momento del antiestereotipo, incluso él y Mario Puzo se comprometieron a no mencionar la palabra mafia ni Cosa Nostra, ¿no? Que es muy notorio en las primeras dos películas del Padrino, no se menciona nunca esa palabra, ¿no? Sí, eso es que no sé si alguien ya en casa, por allá, vio la serie de The Offer de cómo se hizo El Padrino, pero justamente te mencionan toda esta situación, porque además el rodaje de la película fue... O sea, básicamente estaban en la cama con la mafia italiana. Claro. Entonces, el productor, Al Ruddy, estaba haciendo negocios con los mafiosos para poder hacer la película. Exacto. Para que les dieran los permisos los sindicatos. Yo no he visto la serie, entonces no sé, no te puedo hablar mucho de la serie, pero sí te puedo decir que también hay muchos mitos al respecto. Sí, claro. Más bien, esta serie está basada exclusivamente en el libro que escribió Al Ruddy de cómo se hizo El Padrino. Claro. O sea, no podrá ser producto de su imaginación o lo que sea. Seguramente tenían que pedir permisos, ¿no? Ajá, pero existía evidentemente también un nerviosismo de qué les iba a parecer, si les iba a gustar o no les iba a gustar. Sí, claro. Al final resultó que les pareció un retrato muy fidedigno de lo que eran sus vidas y les gustó y no tuvieron ningún problema, pero evidentemente pudieron haberlo tenido. También había amenazas de bomba en el set de parte de la mafia. También hay un cameo, o sea, hay un mafioso que estaba supervisando el set y hay un cameo de él en la película. Cuando Sonny se va a madrear al esposo de Connie, ahí sale... no es ahí. Es cuando le disparan a Sonny en la caseta. No, cuando disparan a Vito, el intento de asesinato, ahí sale un cameo del mafioso que estaba supervisando el set del Padrino. Eso no me lo sabía. Eso no me lo sabía. Bueno, es posible, pero definitivamente hay muchos mitos, ¿no? Y yo prefiero como enfocar mi visión del Padrino más que en la condición de la mafia. Evidentemente pues existían en ese momento las grandes familias, ¿no? Y en ese momento estaban en un auge de poderío todavía y eran muy complicadas. Entonces es como hoy en día pues hacer la serie de Narcos. Claro. Después seguramente se destaparán un montón de mitos al respecto, pero algunos serán y otros no serán, y bueno, one will never know, ¿no? Y digo, particularmente El Padrino, la 1, o sea, narra a Estados Unidos de la posguerra. Recordemos que Michael Corleone viene regresando de la guerra, es un héroe de guerra, y eso te plantea también el momento en el que se estaba viviendo justo este tema de la mafia, porque Mario Puzo escribió el libro, incluso usando nombres de jefes reales. De mafiosos reales. O sea, el nombre de Vito, que es Vito Andolini, Vito Anselmi. Andolini, o sea, Vito Corleone es Vito Andolini. Corleone, sí, pero es el nombre de Vito Genovese, que era uno de los grandes dones de la mafia. Le cambió el nombre, pero es de los pocos que cambió porque era su personaje principal, pero el resto de los nombres de los jefes de familia los conserva. Sí. O sea, así se llamaban los jefes de las familias criminales en Nueva York. Claro. Y ahorita lo que decías de que se situó la película después de la Segunda Guerra Mundial, eso fue porque Coppola lo peleó, porque realmente el estudio Paramount quería hacer una película contemporánea, o sea, en los 70s. Entonces Coppola fue el que peleó que estuviera un poquito atrás por esa época, exactamente. Es que Coppola tuvo que pelear muchas cosas. Los estudios tenían directores listos para reemplazarlo, lo quisieron correr muchas veces porque querían una película más sanguinaria, más sangrienta, con más acción. Ajá, justamente. Y sí les cumplió ese berrinche, porque justo creo que la escena... No se los cumplió.
No, sí, cuando Sony se va a madrear este güey. O sea, sí, pero no. Pero por ejemplo, pero no esa escena fue una improvisación, ¿eh? Sí, cuando le pega O sea, a Sony. sí, es la improvisación del bote de basura y todo eso. agarra, O sea, Coppola le agregó para que haya Carla. más acción en berrinche de Paramount. Pues les dio tole con el dedo un poquito, porque al final de Sí. cuentas lo que estaba tratando de hacer lo logró, que es una película de 3 horas con un con un gran contenido Claro. humano y Y con un gran matices contenido de morales, matices sí. morales. Yo no le cortaría ni un segundo a esa película. No, pero nada. es perfecta. O Es sea, perfecta. bueno, la escena 1 del A ver, Padrino. hablemos de la escena 1, que uno además del Santi se Padrino. sabe todos los diálogos. A ver. Bueno, entonces la escena 2, la escena de la boda, ¿no? O sea, la escena de la boda, ahorita hablamos de la escena 1, pero la escena 2 es, por ejemplo, una de las presentaciones de personajes más increíbles de toda la historia del cine. Y es una de las cosas más complicadas de hacer cuando haces una película, la presentación de tu punto de partida de tus personajes. Claro. Y tiene decenas de detalles espectaculares, ¿no? Se van a tomar la foto y el primer diálogo a la familia de Vito es, ¿no? I'm not gonna take the photo without Michael. Exactamente. ¿No? O sea, claro, ¿dónde está es la Michael? familia, No, ¿dónde sin está Michael no hay foto. Y deshace la foto porque Tengo no sentido. está la familia completa, ¿no? Sí. Tienes una escena, una cosa que es brillante, que te dice quién es el traidor, ¿no? Exactamente. O sea, digo, spoiler alert a los que... Bueno, por favor. Por favor. Ya, digo, no, Spoiler ¿viste alert, El los que no Padrino? han visto El Padrino, no vean este podcast, vayan a ver El Padrino, después lo ven. Exactamente. Sí, no sé qué andan aquí diciendo. No vayas, córrale. Bueno, Polly, cuando agarra la bolsa, cuando ve que están metiendo el dinero en la bolsa de Connie, Polly dice, oh, if this was somebody else's wedding, Fortunato, ¿no? O sea, el tipo se robaría la bolsa Sí, en ese claro, momento. claro. Y él es el traidor. Exactamente. Él es el que lo traiciona, Sí. ¿no? Y le avientan ahí los sándwiches de prosciutto y de mortadela. Sí. Es increíble. Y, o sea, realmente te dice todo lo que tienes que saber de cada uno. Sí. El gran traidor, ¿no? Exactamente. Don Barzini agarra la fotografía, la hace rollito Sí. y la tira. No quiero que sepan que estoy aquí en tu boda, Sí. ¿no? O sea, Todos estos todos detalles son que te van dejando como easter eggs. La escena de Sony improvisada, La escena de cuando Sony. está el de la cámara, está Ah, sí, chingando, sí, llega sí. Sony, la agarra y la rompe, eso fue Y improvisado. le tira dos billetes. billetes. Y le tira dos billetes. Habla ¿no? de carácter O sea, del personaje, que es mecha corta, pero también es justo, para decirlo así. Pero todo su propina. Sí, sí, sí. Sí. rompe pagas, ¿no? Exactamente. O sea, sí, pero le escupe a la placa del FBI, ¿no? Exactamente. Llega el FBI y el FBI está apuntando todas las placas de todos los coches. O sea, son tantos y tantos y tantos detalles que te hablan Sí. específicamente del carácter de todos los personajes y te dice quiénes Sí. son los traidores, quién lo va a traicionar, la manera en la que presentan a Tesio, ¿no? Es increíble. A Luca Brasi. A Luca Brasi. Sí, de Luca quería hablar justo porque creo que Coppola primero firmó cuando Que Luca era un luchador, además. Ajá, ¿sabías? exacto. Habla con- Montana. le apellido. con Vito y se ve muy nervioso. Entonces, Es que el original Lucas se les murió el día del rodaje. no, o sea, no se sabía eso, que se había muerto. No, sí, se les murió el día que iban a empezar a rodar con Luca Brasi, se les murió. Ah, ya. Le dio un derrame cerebral o un infarto, no me acuerdo qué. Y de pronto dijeron, a ver, ¿quién actor es de 2 ya, ya. metros? No, y a ver, trajeron un luchador. tráiganse. Ajá, y Un se- luchador y- que se pedía Montana y que no sabía los Exactamente. diálogos. Exactamente. Pero Y- la y- primera escena que justo. hace es la de adentro de la Exactamente. habitación. Está muy Cuando nervioso. él Exacto. llega a decirle, No, bueno, no sé. Don Corleone. Le pide un- Ajá, exacto, lo está Thank you. ensayando. no, Exactamente. esa la improvisa Coppola después. Exactamente, O sea, sí. él llega Es lo que ella- adentro con el padrino y le Ajá. dice, Don Corleone, ¿no? Thank you for inviting me to your daughter's wedding day. Sí. On the day of O sea, your your daughter's brother's wedding. ¿no? O sea, ya no Sí, se sí, sabía sí. el diálogo y estaba nervioso. Es que era muy fan de Marlon Brando y el actuar con él se puso muy nervioso y Coppola en vez de repetir la escena dijo, no, la mantenemos Así y ya se queda. filmó la escena La después escena en cuando la que está sus ensayando los diálogos. Brillante Coppola, tío. Sí, sí, sí. Brillante, No, pero brillante. este hombre, de verdad que al más puro estilo Robert Bresson, que usaba puros actores, bueno, modelos les llamaba, que no eran actores. O sea, dirigir a alguien que nunca ha estado frente a una cámara, que ni siquiera tiene las herramientas y lograr un personaje tan emblemático como Luca Sí. Brasi es... Hay varios de Mi esos en el respeto. Padrino, de hecho también. Que además tiene Luca Brasi Sí. 4 escenas. Sí, Olé. pero nunca se te olvida. No, Ese es- pero mira, hay una cosa que cuando un tercero
presenta a un personaje, Sí, sí. se te queda siempre en la memoria, porque la opinión de un tercero Claro. sobre alguien siempre pesa, ¿no? Entonces, y en este caso es el Michael. protagonista, Ujú. es Michael quien dice, cuando ella le dice, oh, that's scary, Ese and hombre, Kate le dice, sí. that's Sí. scary man is talking Sí. alone, like, oh, yeah, he's a very scary guy. What did he do? Well, he works for my father sometimes. Exactamente. Y entonces le cuenta la historia del band leader de cuando Luca Brasi le puso la pistola y su Sí. papá, made him an offer you can't refuse, ¿no? O sea, es Sí. ese momento increíble. Y define lo que es la mafia en ese momento con la historia de Johnny Fontaine, con el band leader que no lo quería soltar del Exactamente. contrato, Claro. el padrino ofreciéndole lana, el cuate diciendo no quiero, y Luca Brasi llegando con la pistola y diciéndole, bueno, o tu cerebro o la firma. o la firma, o tu cerebro o Sí. la firma van a acabar en ese contrato. ¿Verdad? No, pues, órale. Y esa anécdota como define completamente la historia de la mafia, nos presenta a la familia Sí, es muy efectivo y a lo peligroso que es la familia después de la escena 1, donde vimos al padrino específicamente diciéndonos, no soy un asesino. O sea, Claro. porque tienes a Bonacera, ¿no? Exactamente. En esta escena increíble que empieza, I believe in America. I Creo believe en in América. Exactamente. America has made my fortune and I raised my daughter in the American way. Y es el dolly back. Dolly Back. Y es la cara de este Sí. italiano que además nunca filmó otra película. Bueno, creo que filmó en el 73, pero nunca Sí. hizo nada más. O sea, es este italiano, Salvatore Tosi, me parece, algo así por el estilo. Ajá. Y es el dolly back, dolly back, dolly back, dolly back, dolly back. Y revelas el escorzo del padrino. Y las primeras frases del padrino son en off. Es increíble. Sí, exactamente. Dice, Si America, no le ves la cara, estás en la penumbra. I raised my daughter in the American fashion. Sí. She had a boyfriend. Not an Italian. Que es ¿no? muy importante que lo que estabas mencionando, que Sí. aquí se marca justamente la diferencia entre los americanos y entre los italoamericanos. O sea, es como un... Es que lo que decíamos es que el padrino tiene un sentido de comunidad. Sí. Más que un sentido moral, el Vito Corleone tiene un sentido de comunidad. Cuando mata a la Mano Negra en la segunda película, y esa es la primera vez que él asesina, siendo el hijo de un padre asesinado, el hijo de una madre asesinada enfrente de él, el hijo de un hermano asesinado. Sí. Teniendo esta vida hipertrágica, llegando a América solo, a la cuarentena y toda la explicación de la vida de Vito que ocurre en la segunda película, él mata por primera vez a la Mano Negra, al mafioso local que tenía asfixiado al barrio. Lo mata porque tenía asfixiado al Sí, barrio. sí, sí. Lo mata porque era un extorsionador, Él- porque no él- dejara que nadie se quedara con nada. Él Y cobraba quería derecho todo. de claro. piso. Sí, Era, sí, sí. era terrible. Y él llega a regresarle Don a la Fanucci. señora, Don Finucci, él llega a regresarle a la señora el dinero Sí. o la renta, ¿no? Sí, claro. O sea, es un sentido de comunidad, de hacer el mal para hacer el bien, del fin Exactamente. justifica Un poco los Robin medios. Hoodesco de- Y justo por eso el contraste de luz que yo quería agregar de eso en la primera escena. De hecho, Paramount se quejaba mucho de lo oscura que estaba la película, y de hecho al fotógrafo se llama Gordon Willis. Le llaman The Prince of Darkness justo por el padrino, porque era el príncipe de la oscuridad, y de ahí se ganó su apodo. Y también un dato curioso de la primera escena es que... Yo entiendo que a él ya le llamaban de Prince of Ah, Darkness y ahí ya. Yo creo que ahí se lo había ganado. Porque Según yo ya, pero bueno, pues, habrá que investigarlo, pero también el gato con el que sale Vito en la escena principal no era parte No, del guión. sí. O sea, era un gato que estaba perdido ahí en el set. Sí, Marlon justamente. Brando lo agarra, lo empieza a acariciar, y de hecho tuvieron que regrabar el audio después de Marlon Por Brando. los- Porque el gato estaba ronroneando, además. Sí, exactamente. Bueno, pero hay otra leyenda al respecto, ¿eh? A ver, Hay otra leyenda, porque es que sabes que el estudio originalmente no quería a Brando. sí, quería Brando- a Orson Welles. Sí. No, es que Brando tenía la fama de que De no ser muy difícil en los sets. Y Bueno, sí y lo de que es, no lo se, fue. no se aprendía los diálogos, Sí. que los leía de las cartulinas No, por le ponía- primera le- A vez. los actores. James Caan Sí, sí, en la exactamente. primera escena tenía aquí escrito todo el diálogo Todo de el Vito diálogo, Corleone. sí. Y él, ¿por qué? Porque él se tiene que concentrar en su actuación, no en los diálogos. Es que es de método. Sí. Marlon Brando. Es que Era- él decía que cuando leías el diálogo por primera vez tenía una intención diferente. Entonces, sí. bueno, no De sé, método. pero Sí, eran sus cosas. sus técnicas. De hecho, o sea, Era Brando. y al en la final de actuación cuentas- hay una técnica de actuación donde los actores agarran a un animal y en base a ese animal interpretan a ese personaje. Y de hecho, el animal que escogió Bulldog. Marlon Brando para Vito fue un bulldog. Y de hecho, y por eso en la audición se puso dos
algodones, y luego ya para la película se mandó a hacer esta cosa, ¿no? Sí, una quijada, una Sí, prótesis, lo que sea que le Pero sí, pusieron ahí. supone que es un bulldog, por eso habla así, por eso se expresa así, Sí. exactamente. Sí, también el hecho de que ahora que estabas mencionando de Gordon Willis, que el príncipe de las tinieblas. O sea, todo el concepto del juego de luces y sombras del Padrino, el chiste era hacer un claroscuro. Se inspiraron en el arte de Caravaggio para hacer este contraste entre la luz y la oscuridad, o sea, entre la luz de una boda, de un evento tan familiar, tan maravilloso, tan de alegría, como es la boda de una hija, y la oscuridad en la que vive el Don, con estos tratos sucios, con pues tratos de sangre, de asesinatos. Entonces, con que toda la película te plantea estos dos universos en los que para afuera intentan dar una imagen y para adentro es otra. Bueno, lo que pasa es que Coppola en todo su cine llevaba una trayectoria y luego lo reafirmó increíblemente en Drácula y en el resto de películas, Apocalypse Now y en el resto de las películas que ha hecho. Es un maestro de la metáfora visual, ¿no? Al final de cuentas, el plano que plantea, los tamaños de plano que plantea, la forma en la que va cerrando el plano, lo que mete en primer plano, lo que deja ver, lo que no deja ver, los campos y contracampos de Coppola, siempre son metáforas visuales. Claro. Y Coppola solamente se entiende desde ese punto de vista, y El Padrino solamente se entiende desde ese punto de vista a nivel técnico, ¿no? Claro. A nivel narrativo, pues es otra cosa. Pero... Hablando de metáforas, hay una metáfora sobre la naranja en El Padrino, que supone que cada personaje que agarra la naranja es o que se va a morir o que algo malo está por suceder. Se ve en el intento de asesinato de Vito, se ve cuando se muere Vito, se ve cuando se mueren las familias. Entonces, se supone que eso era una metáfora sobre la muerte, pero luego hay una entrevista con Coppola que dice que no, que realmente nada más era para generar contraste porque estaba muy oscura la toma, ni estaba más color. Algo de color. Entonces, pues sí. Eso ya está abierto a la interpretación de cada quien. Sí, pero más bien con metáforas visuales, más que elementos dentro de la toma, me refiero a este tipo de interpretaciones de la luz y la sombra, de la forma de utilizar los espacios, de las persianas, de la forma y la manera en la que utiliza las líneas narrativas. O sea, hay campos esenciales dentro del Padrino, los grandes planos generales que tiene. Por ejemplo, una cosa muy notoria es que los grandes planos generales nunca ves la isla de Manhattan completa. O sea, siempre son cuadros acotados, pues, pero cuando ves Sicilia, ¡pum!, ves la gran Sicilia, ¿no? Entonces tiene muchos elementos que son pues narrativos visualmente y 100% metáforas visuales. Yo creo que son las grandes películas, los grandes guiones, pero además, bueno, por ejemplo, narrativamente la curva del personaje de Michael es una de las curvas más pronunciadas, es una de las traiciones personales más marcadas y más fuertes dentro de la historia del cine. Es un personaje que empieza en A y termina en Z, o sea, él es... vive una metamorfosis a raíz, como estabas mencionando, de va tomando estas decisiones que le van limitando las opciones y al final termina siendo lo que juró destruir. Bueno, no lo que juró destruir, pero lo que se alejar de lo que se quería alejar, porque como estábamos platicando hace rato fuera de cámara, Vito Corleone tenía a Michael como el hijo que quería que fuera el respetable de la familia. Quería que fuera senador, quería que tuviera un camino distinto al de los otros. A los otros les veía más personalidad. Bueno, vemos a Sonny, que es violento, está hecho para el negocio familiar. Y él veía en Michael un tipo estudiado, un héroe de guerra, alguien que podía tener otro camino. Pero Vito sabía desde el principio que era Michael, porque la forma en la que trata a los otros hijos, ¿no? En la escena, en esta gran primera secuencia, cuando está con Johnny Fontaine, y Johnny Fontaine le está diciendo, no, si there is no chance, Godfather, what can I do, Father, what can I do? Se supone que está basado en el personaje de Frank Sinatra, y que de hecho en el libro tiene el personaje de Johnny Fontaine es muy preponderante, es muy grande, y como Frank Sinatra armó un desastre y armó un drama y mandó a llamar a los mafiosos y que cancelaran la película en una cena, se gritaron y fue todo un caos con Frank Sinatra. Al final se llegó a un acuerdo en el que iban a limitar mucho al personaje, nada más a las dos escenas. Dos escenas, sí. Bueno, y luego las flores, ¿no? Que manda. Exacto. Pero bueno, en esta escena donde le está diciendo, what can I do, I want this film, you can actually come in. Es buenísimo. Sí.
lo imitan. Mucho más. Que Sonny, Fredo y Michael son una parte de Vito cada quien. O sea, Sonny es como su prepotencia y su pasión. Fredo es como su corazón y su sensibilidad. Y Michael es como su inteligencia. Eso sí se me hace una teoría yo tampoco muy creo. legal. Porque Vito jamás fue tan impulsivo como Sonny. O sea, yo tengo el libro de Coppola del guión. Tiene su Yo breakdown. también, pero... Y ahí sale cómo breakeó a cada quien y pone, este es tal, tal y tal de Vito. Sí, pero al final Vito jamás es así de impulsivo. Ni jamás hubiera sido traidor como Fredo. Sonny lo lleva... O sea, la atención no de Fredo, no, la sensibilidad de Fredo. La sensibilidad sí puede bueno, ser. Y habrá rasgos de los tres porque al final son sus hijos. Exacto. Y evidentemente lo permeó en ellos. Y estoy de acuerdo, pero bueno, por cierto, ese libro es maravilloso. Buenísimo, es uno de los mejores libros del Padrino que hay, el de las anotaciones. Si pueden leerlo, échenselo, está muy bueno. Está buenísimo. Y bueno, una de las cosas como principales que tiene esta secuencia es cuando habla para Pedro porque lo escucha Diego, ¿no? O sea, él le dice, your family, ¿estás bien con la familia? ¿Ves a tu familia? Y Johnny Fontella le dice, sí, padrino, sí. Y se voltea un poquito de reojo y le dice, porque un hombre que no está con su familia no se puede llamar un hombre, ¿no? Entonces, y se lo está diciendo a Sonny, porque acabas de ver a Sonny que está siendo presentado como personaje a través de la esposa que le dice you behave y luego está presumiéndole a las amigas y luego se está echando a la otra y cuando voltea ya no está y se está echando a la otra y le dice your father wants to talk to you, ¿no? Bueno, en toda esta narrativa del personaje de Sonny, en esta iniciativa del personaje de Sonny, el padrino sabe que no va para él y al final se lo dice Santino was... ¿no? O sea, ¿te acuerdas? Santino era bueno, pues ya, y Fredo. Sí. Olvídalo. De hecho, no, pero es que, no sé. Yo entiendo no quería, porque yo siento que sufre mucho cuando se entera que Michael fue el que mató a Soloso. Sí, no quieren. Sí. Llora, o sea, para él se le rompe el corazón y decía, no, Michael no, era como mi niño de oro. Sí. Y se lo dice en la escena donde le vaticina quién es el traidor. En la última escena, prácticamente las penúltimas escenas de Vito, le dice, mira, no quería que fueras tú. No quería. Sí, exacto. Pero... pues sí, al final... No se lo dice de esa manera, le dice, fue el destino. Ya estaba marcado. Sonny era muy impulsivo, muy violento. Fredo es idiota. Sí. Literal. Te tocó. Pero como que siento que Sonny todavía podía hacer un poco más. O sea, sí es muy violento y lo que sea, pero era el que iba a las juntas, es el que. O sea, como que siento que lo estaba educando. Se veía que lo estaba grumeando. Pero Sonny un poco. es el culpable de que le disparen a Vito. Ah, no, por supuesto. O sea, están en la junta con Soloso. Exacto. Y Sonny le dice abre el hocico a lo. Y es cuando le dice, Don't ever let anybody outside the family know what you're thinking. Como lo matan, pues lo agarran rapidísimo, porque se pica muy rápido. Sí, claro. Un dato curioso de Sonny es que Robert De Niro audicionó para Sonny y a Coppola le gustó más James Caan, pero después lo guardó para... Espérate, pero o sea, hay un dato... Pero James Caan también iba a ser Michael originalmente. Él hizo casting para Michael. Para Michael. Robert De Niro hizo casting para Sonny, pero se quedó, le ofrecieron el papel de Paulie. Ya sé, pero lo rechazó. Y lo rechazó, dijo, no es papel, ¿no? Y al mismo tiempo, De Niro tenía otra película de gangsters que le ofrecieron creo que en Warner, en otro estudio. Sí. Y al final hicieron un swap. Al final hicieron un swap entre Pacino y De Niro y a De Niro lo mandaron a la película, creo que de Warner, y a Pacino lo mandaron al Padrino. Exacto. Y ¿qué te iba a decir? Sí, que en la secuela Marlon Brando iba a interpretar a la versión joven otra vez de Vito, pero cuando estaba escribiendo el guión Coppola se acordó del casting de Niro y dijo, no, este es mi Vito, o sea, y ya lo recasteó otra vez. Y ganó el Oscar. Qué bueno que los dos ganaron el Oscar por el mismo Brando, papel. Y luego solamente en Joker y en esta. Y en El Padrino. Merecísimo los dos. Increíble. No, sí. Increíble. Bueno, es que hay millones y millones y millones de temas, ¿no? Sí. O sea, el grito de Apolonia, ¿no? Apolonia, no, pum, explota el coche después de que él va. Bueno, podemos hablar de muchas cosas, pero yo creo que antes de hablar de ese momento hay que hablar del momento donde Michael mata a Claro. ¿no? Secuencia. Justo ese es el momento en el que Michael ahí empieza la metamorfosis.
ahí empieza el arco, la aventura de Michael. Ajá, exacto. Siento que es como el call to action, ¿no? No empieza ahí. O sea, es el breaking to two, por decirlo así. No empieza ahí. Él empieza en el hospital. Tienes el plano increíble cuando le pegan los tiros a Vito, que es un plano cenital, Ajá. en donde no ves el rostro del padrino, no ves si está vivo o muerto, porque además es la primera pregunta que después va a hacer Michael, Sí. ¿no? Is he alive? Etcétera, etcétera. Lo que ves es a un Michael que llega al hospital y él es el que sabe cómo resolver la situación. Sí, Él es el estratega, Sí, él es sí, el sí. exhéroe de guerra. Totalmente, él pero es- ahí lo ves justamente como un tipo que tiene que reaccionar Exactamente. ante un ataque de Exacto. alguien. Para defender a su Para padre. defender a su padre. Y Pero en la otra escena. No, pero el momento lo donde ves él se ahí. rompe es en el golpe de McCloskey. Cuando Híjole. McCloskey lo agarra, él es, a ver, Bueno, McCloskey es el jefe de la policía. El McCloskey es el jefe de la policía, Sí, sí. que además está interpretado por uno de los grandes actores del cine negro. O sea, Sí. y que bueno. que además o sea, pues es un corrupto, obviamente. McCloskey es completamente corrupto y está del lado de Solozzo. Sí. Y él viene a terminar el trabajo. El trabajo de asesinar, a Vito Corleone. Y entonces se encuentra con Michael. Lo agarra y le rompe la quijada. Y en ese momento están los dos en un plano lateral y los ves enfrentándose y ese es el breaking to two. Literalmente, porque en ese momento es cuando Michael, que hasta ese momento representa el establishment, la ley, el Ajá. héroe de guerra, Sí. en ese momento cambia. Yo siento más allá, güey. O sea, porque aquí es el point of Es no que yo return. también, ajá, Ahí exacto. Es que siento que es el point of no return, porque Ajá. todavía podía seguir íntegro. Ahí sabía, cuando mata a Solozzo en el restaurante, Ese sí me tengo es. que fugar. Ahí va a cambiar hasta mi en la vida. edición Coppola te juega con eso, porque está pensando Michael en la escena, no sabe qué hacer, y cuando este güey No, está está con los convenciendo ojos vibrando. pues, es sí, impresionante. sí, y entonces cuando él lo está convenciendo de hacer las paces, corta a un over the shoulder que como que hay conexión. Pero cuando Michael como que se retrae, corta un close-up, porque ahí tiene este diálogo mental Michael de ¿lo hago o no lo hago? Y ya cuando se decide, ya, ahí se convierte en Michael Corleone. No, y es una decisión Sí, de la sí. que ya no hay vuelta atrás. Es ¿no? el point of no Exacto, return, sí, pero sí. el breaking to two es antes y ocurre cuando McCloskey le da el puñetazo. Cuando le rompe la quijada, él va por primera vez a proponer algo justo después, en la siguiente secuencia, que es cuando están en el despacho del papá, donde dice, yo lo mato. Sí. Pero no puedes matar a un oficial de policía, ¿cómo no? Y es él quien lo propone. Y sale de él. Cuando había salido de él toda la película, I don't want anything to do with the family business, yo Sí, me sí, quiero sí, alejar de esto, yo no quiero nada que ver con esto. Él se lo dice, ese es mi papá, que no soy yo, esos son los negocios de mi familia, eso no es lo que quiero para mí, no es lo que quiero para mi vida. Sí, y sí. tienes esta actuación increíble de Diane Keaton, completamente Cabrón. inocente. Y además la Diane Keaton, una Diane Keaton joven y que Sí. tenía esta mirada completamente naif, Inocente, ¿no? sí. O sea, Claro. es muy impresionante. Sí. Este personaje, cómo nunca se da cuenta hasta muy tarde, ¿no? Siempre le perdona, siempre mantiene viva su memoria, la memoria de un Michael Corleone, Exacto. que no quería nada que ver con la Y familia. queriendo creer también. Y queriendo creer, sí. Queriendo creer en que él de verdad no estaba interesado en seguir ese camino. Pero es que volvemos a la escena 1. Es la separación entre los valores del sueño americano, el héroe de guerra, el I believe in America, America has made my fortune, y el not an Italian, ¿no? O sea, el mundo de la comunidad de italianos y de pues, la cosa nostra, la forma o la manera de actuar y de interactuar Claro. entre italianos, que tenía que ver con el honor, la preservación de los valores de la lealtad, de la lealtad, incluso llegándose a la complicidad o oscureciéndose con la complicidad, a pesar de que estuvieran asesinando, mintiendo y rompiendo absolutamente todas las leyes de este sueño americano, ¿no? Claro, claro. Y es ahí donde se rompe el policía, el americano, la representación de la ley. Le rompe la mandíbula, es corrupto, está vendido al otro lado, quiere vender drogas en las calles de Nueva York, su padre está tratando de evitarlo. Who's right, who's wrong?
Claro. O sea, en ese momento donde están viviendo en una cloaca y en un momento de completa y absoluta corrupción, Vito Corleone no quiere que vendan drogas. Claro, Vito Corleone se resiste. Él todavía dice, el juego es permitido, pero yo no puedo con la idea de que le vendan drogas a los niños en las escuelas. A un joven y destruyan su vida. Exactamente, como que dentro de todo Vito Corleone tiene como... Sí, claro. Pues como yo te decía, como brújula moral, sentido de comunidad, que es distinto, porque la brújula moral no la tiene. Sí. Es un asesino. Sí. O sea, es un asesino. Justo este sentido de comunidad. Pero tiene un sentido de comunidad y de protección a su comunidad, y tiene este sentido de lealtad y complicidad de las mafias, ¿no? Esta complicidad de las mafias, de yo protejo lo que yo creo, en lo que yo creo, yo protejo hasta la muerte, lo que yo creo, en lo que yo tal. Y ahí es ahí donde se rompen todos los esquemas de la comunidad nacional, o sea, de la gran nación y de la sociedad norteamericana. Y es ahí donde Michael no puede continuar en Norteamérica. Por eso cuando mata a Solozzo y mata a McCloskey, tiene que huir y se regresa a Sicilia. Pero su pasado lo alcanza. Sí, claro. Y entonces muere Apolonia. Sí. Y cuando muere Apolonia, muere la última esperanza del personaje que podía tener una vida como la que soñaba al principio. No, y además es el momento en el que Michael piensa, esto me va a perseguir toda la vida. O sea, si no regreso a tomar las riendas de alguna manera, esto me va a perseguir toda la vida. O sea, nunca voy a poder tener una vida normal. No lo van a perseguir toda la vida. Lo van a matar rápidamente. Exactamente. Bueno, ¿Cómo se llamaba no podía seguir huyendo. El que traiciona en Sicilia a Michael? El personaje. El Fabrizio, ¿no? Fabrizio. El guardaespaldas. Además, es otro actor italiano de las películas. O sea, había una escena filmada donde Michael entra en una pizzeria y se venga directamente en la primera parte de Fabrizio, pero la cortaron porque estaba muy sangrienta y a Coppola dijo, se ve muy chafa y va. Mira, lo que pasa es que ya la muerte de Sonny es una de las escenas más sangrientas de la historia del cine. O sea, totalmente. Lo acribillan totalmente. Fue una toma. O sea, fueron como 6 camas. Y ese último disparo con la metralleta, donde le salen los disparos hasta por la pierna, es impensable además en esa época. ¿No? Cuando Sonny se madrea a este güey y le patean en la cabeza, cuando le matan el cuerpo, Carlos, llegan y le patean igual la cabeza como un pello de... claro. De Sonny. Pero pues ya en la muerte de Fabrizio ya viene hasta la segunda parte, ¿no? El Padrino se puede analizar. O sea, el Padrino, mira, llevamos aquí no sé cuánto tiempo, ya estamos hablando del Padrino 1 y vamos a la mitad. No hemos hablado ni siquiera de la escena de la cabeza de caballo. Bueno, por cierto, que es una cabeza de verdad. Sí, es de verdad. Por cierto, exacto. En el rodaje se usó una cabeza de caballo real. Jamás se hubiera podido hacer hoy. No, imagínate los derechos de animales. Sí reclamaron y todo en su época, pero no hubo mayor impacto. Sí, pero también es una escena en la que, como dices, te dejan las cosas muy claras de cómo funciona el negocio. Es como, a ver, ¿no quieres a Johnny Fontane? No hay pedo, pero vamos a ir poco a poco por las cosas que más te duelen y al final vas a ceder. Entonces ya déjate de tonterías y mete a nuestro amigo a tu película. Y también, ¿sabes qué? Es la gran frase del Padrino. Sí. I'm gonna make him an offer. Vamos a hacer una oferta que no pueda rechazar. Que es lo mismo que la peor extorsión de tu vida. O sea, o tu cabeza o tu tus sesos en el contrato la firma. A la firma. O sea, o sea, ya no queda de otra. Es la última oferta. Tiene miles de frases alrededor de ese concepto de mi voluntad se va a hacer a pesar de la tuya. O sea, y ahí es en donde de repente hasta dónde está la línea, y ahí es en donde te digo que ninguno de los personajes tiene una brújula moral, porque todos hacen su voluntad. Sí, claro. El único personaje reactivo de toda la película, que el único personaje no es activo en toda la película, si lo analizas desde un punto de vista de la brújula moral, es Michael. Michael es reactivo siempre, jamás es activo en la 1. En la 2 sí. La 2 es terrible. Oye, pero en la 1 no la escena en la que mata a todos. A eso voy. Es reactivo toda la película. Toda la película está reaccionando hasta que decide convertirse en el padrino. Y en ese momento, 50% reacción, 50% acción. O sea, evidentemente decide matar a todas las cabezas de la familia. No,
porque Bueno, ajá, sí, es sí, matar no, o morir. Sí, es cierto, sí es cierto. Al Sí, porque final- mata a unos que no tenían... Al final es matar o morir. Sí. O sea, al final es esta ley de la jungla en la que vive constantemente el personaje de Michael. Bueno, te voy a decir otro personaje que tampoco es activo. Y la verdad es uno de mis personajes favoritos de la saga, Tom Hagen. Es súper activo. Sí, porque está todo el tiempo Sí. apoyando. Súper activo. O sea, sí, Michael. pero no se me hace este mercenario, sanguinario, violento. O sea, es el consejero. Sí, pero en base a sus opiniones reaccionan los demás personajes. O sea, Michael le hace mucho caso a Tommy, Vito le hacía mucho caso a Tommy, entonces sí tiene mucho peso en... Oh my God, en las Tom, if I had Ajá. a wartime conciliary, I wouldn't be in this mess. Le dice Sonia, porque Sí. no era un wartime conciliary, no era un consejero de guerra. Evidentemente no era un personaje violento. Sin embargo, es un personaje completamente activo. Sí. Es Bueno, sí, el sí, consejero sí, del padrino. sí. Es el que le aconseja qué hacer, es el que le Sí, yo aconseja creo que hacer, con es el que activo se te enfrenta referías solo. a un personaje que ejerce el poder de la mafia como Sony, o sea, como un personaje violento. Creo que te referías más a eso. Ya. Es un personaje que ejerce el poder de la mafia a través de sus acciones y Tom Hagen lo hace, no matando en casi ningún momento, pero sí es el personaje que, por ejemplo, cuando Michael da la opción reaccionando ante el posible asesinato de su padre, da la opción de que él mate a McCloskey y tal, el primero que lo apoya es Hagen. Sí. O sea, sí es un personaje completo. Todos los personajes, si te fijas, todos los personajes del Padrino son activos. El único que es neutral y siempre es completamente pasivo y nunca toma una sola decisión, excepto cuando se divorcia de él, es Kate. Y el segundo personaje es completamente reactivo y todas sus decisiones van detrás de la pelota. O sea, todas van detrás de acciones que ya ocurrieron, es Michael. ¿Y Fredo? Sí. Fredo es activo, él causa todo el desmadre de la 2. No, en la 2, pero en la 1 es nada más como que lo mandan a Las Vegas, lo Sí. mandan para aquí. Ah, bueno, o sea, en es la como 1 puede el ser más mandadero. pasivo, O sea, ya sabes, Fredo. en la 1 por lo menos, o sea, hasta que, por eso sorprende tanto la traición de Fredo en la 2, porque era el que no... O sea, era el ni fu ni fa, era el ovejita ahí medio... Negra. no, ni negra, o sea, la ovejita sonsa de la familia. En el diálogo precisamente de Fredo en la 2 lo dice clarísimamente, ¿no? El plano en donde le dice Michael, I had something for me, it was the first Sí, exacto, time, porque something siento for que me, justo porque nunca tenía nada, ¿no? a lo largo de la historia vemos a un Fredo que ha sido el titerito, lo han puesto bueno, pues Fredo, tú como eres menso, pues ve a resolver ahí los problemas de Las Vegas, ve a hacer el otro, o sea, siempre ha estado sujeto a las decisiones de otros, y también es todo este tema del celo entre hermanos, porque Fredo le correspondía a él el lugar, una vez que Sonny muere. Sí, exacto. O sea, y eso también se lo reclama en la 2. Dice, Sí. a ver, ¿por qué me saltaron? O sea, yo debía, o sea, si Sonny muere, yo debía haber sido. Y prefirieron darte el papel a ti. O sea, porque, y dice, pues que, o sea, siempre me vieron como menos. Y entonces entiendes que este personaje que estuvo pasivo durante toda la trama, por eso sorprende tanto cuando traiciona, porque es como, no lo veías venir de él. Sí. Ay, tan rápido. Tan rápido. No, Sí. o sea, bueno, No para hemos hablar un hablado poquito, de por ejemplo, Pentangeli, para hablar de- un poquito de los planos, de la forma en la que construye las secuencias, que es impresionante, la manera en la que cierra los cuadros, en la que resuelve las secuencias, siempre es una forma que apoya este concepto de lo activo y lo reactivo. Los planos que van hacia adentro y hacia afuera, en cada secuencia del Padrino, los colores que utiliza y decide utilizar en cada uno de los planos, van precisamente lo que decías de la naranja, van apoyando a una idea de acción o de reacción. Sí. Y eso es muy importante en pues en todas las secuencias del Padrino, porque al final tiene una planimetría completamente medida y proporcional a la acción interna del personaje. Sí. Y aquí es donde algo que en el cine se había visto poco, hacerlo tan milimétricamente, llevarlo hasta ese extremo y apoyarlo pues con la música de Nino Rota, que no hemos hablado Sí, de la sí, sí, música, la que es música de increíble. Nino Rota. Que, Y bueno, Connie. además Estuvo nominado al Oscar, pero no ganó porque era un remake de, ¿cómo se llama la película que hizo? Bueno, Fortuna. porque ahí ganó él la demanda hay mucha controversia al respecto de la música del Padrino, pero lo que sí es cierto es que fue al final de cuentas cohecha compuesta entre Nino Rota, que
era el gran maestro, Sí, claro. y Carmine Coppola, que al final tenía un conocimiento musical increíble. Y bueno, Sí. Francis Ford Coppola es espectacular cómo compone todas las películas alrededor de sus familiares. O sea, Sí. Connie es su Exactamente, familiar. sí, sí. Exactamente. Su hija Bueno, Sofía a mí no me sale gustó a que escena saliera final. Sofía en la 3, la verdad. Pero yo Su estoy hablando papá. de la 1. Ah, bueno, ok, Sale ok. de bebé. Sí, sale de Ah, bebé. ah, ok, ok. El bebé del final Sí. que Sí, están sí. bautizando Sofía. es Sofía Sofía. Coppola, es Sí, la sale el hija papá de Francis Ford Coppola. salen los hijos en la pelea de Sony, sale el papá o tocando sea, el piano. Sí, Bueno, no, también o tenía sea, poco es- presupuesto, tenía que aprovechar a la familia. Pues se excedió el presupuesto. O sea, el presupuesto era Ya $1 millón estaba- y este No, güey eran se fue 4 y se fueron a 6. Este fue a 6. Según yo era $1 millón y No, este se fue a 6. bueno, es que no sé, lo acabo de ver en la serie. Ah, ya. Que tenían 4 y se lo subieron a 6. Ah, ya. Pero te digo, no he visto la serie, pero sí, hay también muchos mitos alrededor de los presupuestos y al final nunca se han acabado de revelar las cifras exactas. Pero Ajá. lo que sí es cierto es que se pasó de presupuesto Sí, claro. y al final de cuentas el que lo apoyó fue Bob Evans, que era el Sí. studio executive de Que él aquel estaba momento, uno de los súper grandes en productores. contra de que fuera Al Pacino. Ujú. Sí. Que lo aborrecía. Pues no, más bien yo creo que ya la película representaba un montón de riesgos para el estudio y Bob Evans, que bueno, tiene tantas y tantas historias célebres como The Kid Stays in the Picture y todas miles Sí. de historias, al final apoyó a Coppola en casi todo lo que le Sí, pidió sí, sí, y claro, Coppola al final. le tiene No, un pero agradecimiento. Coppola acabó sin con producción. Paramount. De hecho, ya no quería dirigir la segunda y dijo, ¿sabes qué? Le recomiendo aquí a Martin Scorsese que él se encargue de esta película. Pero luego le hicieron una oferta que no Que no pudo rechazar. para la segunda parte. No sé, todas esas historias. No, porque- es un fact. Ni siquiera pudimos hablar de la 2 y que ahí también Santi tenía mucho que aportar porque además tú tienes todo este contexto de Cuba, de cómo la Sí. mafia estaba involucrada en todos los hoteles, que los hoteles en Cuba todos eran... Sí, los hoteles Propiedad de la mafia. Todos eran propiedad de la mafia. Y de hecho, bueno, la escena con Meyer Lansky, la escena con el judío, que en la película sí. representa a Meyer Lansky, y eso teóricamente es en La Habana Libre, ¿no? O sea, no los Falcones de La Habana Libre. Pero bueno, Meyer Lansky, el Hotel Nacional en Cuba y La Habana Libre, el Capri, que era de Lucky Luciano, o sea, todos los hoteles y todo el contexto de la mafia en La Habana es otra historia también para echarnos otro podcast Claro. completo. O sea, sí, No, es pues sí dicen, impresionante. no sé si tengo correcto el dato, que a John F. Kennedy lo mandaron a matar los mafiosos los mafiosos que tenían todo este tema en Cuba. Bueno, no sé, eso yo había no sé. escuchado. Bueno, una de las teorías del asesinato que he dicho es que lo mató la mafia, Ujú. no necesariamente por nada que ver con Cuba, pero sí las mismas familias. Las mismas ¿no? familias. Y es una teoría que quién sabe. Lo que sí es que tenían un montón de poder. Sí, claro. Y lo que sí es que eran sanguinarios y poderosos y hay historias que sí son históricas muy corroboradas, como la toma de Sicilia en la Segunda Guerra Mundial, en donde Lucky Luciano se hacía pasar por un demente loco y andaba en un asilo haciéndose pasar por loco. No podían entrar a Sicilia. Los aliados van y le piden permiso a Lucky Luciano. Les dice, sí, saca un pañuelo con 2 L's, Lucky Luciano, y te van a dejar entrar. Y efectivamente llegaron y tomaron la isla de esa manera, o sea, con el permiso del don. Y sí, eran familias poderosísimas y eran dueñas de la isla antes de la Revolución Cubana. O sea, eran completamente dueños de todos los hoteles. Estaban súper coludidos con el régimen asesino de Batista, que por eso se pudo dar la Revolución Cubana con tan pocas personas, porque al final pues el régimen de Batista sí era una dictadura asesina muy, muy, muy sanguinaria, que servía a los intereses de los americanos, y eso pues es histórico. Llegan los mafiosos y en ese momento, en esa secuencia tan espectacular en el hotel y con la Revolución Cubana entrando a Cuba y Michael Corleone huyendo por la puerta de atrás después de que mandó matar al judío y no lo pudo matar y matan al asesino. O sea, son unas secuencias espectaculares que la 2 es una de las grandes películas. Yo creo que es la mejor secuela que se ha hecho en todos los tiempos. Yo estoy de acuerdo. ¿Tú prefieres la primera parte o la segunda parte? Para mí las 3, y ahí me va a odiar Pamela, pero las 3 son una sola No, película. O sea, la 3 es como... pues la 3 tuvo muchos años de diferencia. Es el Fredo de la familia. La 3 fue hasta 1990, o sea, también pasaron muchísimos años, pero no existe otro final para Michael Corleone que no es la muerte solo en Sicilia, y es fenomenal. Y la colorimetría de la 3, ese momento donde trae ese chaleco rojo, le está dando el paro cardíaco y dice, When I thought I was out, they pulled me back
Ken. O sea, esos momentos dramáticos, la muerte de su hija, el grito mudo al final en la escalera, ese gran dolio. Esa justicia poética. ¿No? O sea, ¿viste el nuevo corte de la 3 o no? Sí. Hicieron mucho más cercano. Pues mucho más cercano a lo que trataron, a lo que quería Coppola, y me pareció espectacular. Y al final de cuentas es la conclusión de una historia. A mí no me gustan las historias inconclusas. Y la 2, mirando al vacío después de haber asesinado a su hermano, no es un buen final para el personaje. Pues sí, tenía que haber un closure, un cierre para esta historia, pero no sé, a mí sí se me hace que haber metido la historia entre Anthony y Sofía Coppola, no sé, siento que se desviaron por avenidas por las que yo no me hubiera ido. Pero y también visualmente cambian, ¿no? Ya el Juego de Sombras ya no existe en la 3. Exacto, siento que es como, te digo, es Alfredo de la saga. Sí. Y por decirte también el tema de que se aborda en la película número 1, que te digo que por eso está como bien cimentada históricamente, todo el tema de Las Vegas, o sea, de cómo se creó Las Vegas, que sale este personaje Mo Green, que en teoría creo que es Boxy Siegel, que fue uno de los creadores de Las Vegas. Sí, los creadores de Las Vegas. Ajá. Entonces, o sea, también tiene toda esta riqueza que está un poco sustentada en la realidad, a pesar de estar ficcionada, pero que te dice mucho de cómo funcionaba pues el crimen organizado en ese entonces y cómo fue evolucionando, como te digo, de la 1 a la 2, en este tema en el que están las familias, después están con las empresas, los que son los dueños del petróleo, los que son los dueños de la telefonía. Hay otra lectura de eso. Hay una lectura que no tiene tanto que ver con la evolución de Estados Unidos, tiene más que ver con la evolución de las familias y que es completamente apegada a la historia tal cual la narra El Padrino. Y es pues estas grandes familias, estas grandes mafiosos, estas familias asesinas y demás se fueron escondiendo detrás de corporaciones. Pero eso es a lo que me refiero. Se fueron escondiendo en los sindicatos, en las empresas, pero al final, o sea, tenían toda esta herencia de sangre, de pues lo que venían heredando y que de cierta forma... Bueno, pues que existen los grandes juicios, ¿no? Ajá. O sea, está este momento en el cual todas las cabezas son agarradas, en el cual las juzgan a todas juntas, y está ese momento en donde, bueno, pues se empiezan a escapar, se empiezan a esconder y empiezan a diversificar sus negocios también y a asimilarse como... Pues, como decías, como de una manera un poco más respetable. Siempre quisieron ser legit. Siempre querían ser legítimos, ¿no? Desde el principio, o sea, pero volvemos a la 1 y bueno, en este caso a la narrativa de la 2 con la historia de Vito Corleone. Vito Corleone quería hacer una empresa que vendiera aceite de oliva. O sea, su empresa vendía aceite de oliva. Todo lo demás fue consecuencia de haber matado a Don Fenucci. En esta secuencia, además, que vale la pena mencionarlo porque el manejo de la cámara es tan espectacular. O sea, tienes a toda esta procesión impresionante. En el Festival de San Rocco, en Nueva York. En Little Italy, la pequeña Italia en Nueva York. Y tienes la cámara paneando hacia derecha y el personaje de Don Fenucci vestido de blanco, todo el mundo vestido de colores oscuros, yendo hacia izquierda de cámara, y tienes al personaje de Vito en las azoteas caminando hacia derecha, el otro personaje caminando hacia izquierda, y tienes este juego de la direccionalidad de la cámara y de la intención. Tienes el tocar el foco y cómo empieza a prenderse en este plano, y ves cómo aparece y desaparece en sombras y en luz este personaje que va a matar por primera vez y está entre la sombra y la luz. Y tienes de ahí las metáforas visuales de las que hablábamos, y por fin cuando gira Berilla y entra en la luz, el otro entra en la sombra y le dispara, ¿no? Y le dispara y se le prende la mano. Exactamente. Con este fuego infernal también completamente metafórico, ¿no? Sí, claro. O sea, ya se le quemó la mano, es parte de esto. Ya entró en una vida que no era la vida de él. O sea, y su vida de familia, con su Sonny recién nacido. Pero ahí volvemos a la idea del destino. ¿Estaba destinado a ser así? O sea,
al final de cuentas vimos cómo en una escena bestial le disparan con una escopeta a su madre y sale de cuadro prácticamente volando enfrente de él cuando él está corriendo, ¿no? Vemos cómo se escapa escondido en un burro, vemos, o sea, esta historia trágica del personaje desde niño y cómo crece y trata de alejarse del mal, pero empieza con cositas pequeñas, empieza robándose la alfombra, ¿no? O sea, empiezan robándose esta casa con el amigo que era un loco. Y le terminan pasando la pistola de los vecinos y termina como en estas circunstancias que lo llevan a... ¿Estaba predeterminado su destino o fue parte de su reacción? Es un personaje hasta ese punto completamente reactivo y este sí es un personaje que toma acción. Sí es un personaje que cambia. Al contrario de Michael, que es reactivo todo el tiempo hasta el final, que dice, when I want out, they pull me back in. O sea, él es completamente reactivo casi toda la película, ¿no? Para concluir, ¿cuál es tu personaje favorito de la saga? No, bueno, efectivamente, evidentemente Michael. Michael, o sea, sí, Michael es el arco más impresionante, la traición más impresionante. Y la verdad es que, bueno, El Padrino te mueve a una reflexión. La película te mueve inevitablemente a una reflexión moral, ¿no? De la luz y la sombra que tenemos todos y hacia dónde es y dónde está la brújula moral y evidentemente la parte de la sombra, la violencia que genera violencia y que es un ciclo infinito, ¿no? Claro. Hay una frase, y volviendo al inicio de la película, porque el inicio es la génesis, esa escena inicial es la génesis de todo lo que pasa. Claro. Hay una frase de Vito Corleone donde le dice a Bonacera, le dice... en español para nuestros... Le dice, si tú me hubieras acercado como amigo y hubieras tenido un amigo como yo y por alguna casualidad una persona honesta como tú hiciera enemigos, entonces se volverían mis enemigos. Claro. Y entonces te temerían. Sí. ¿No? Y entonces estarías protegido. No le hubiera pasado eso a tu hija. O sea, ese es el sentido de la historia. Y si lo reflexionas con tranquilidad y con calma, está completamente equivocado el personaje, porque al final de cuentas es precisamente este origen o esta génesis de violencia la que impide que él mismo proteja a su propia familia. Si hubiera protegido a la hija del otro, no puede proteger a su propio hijo. Claro. Y se lo dice, y ese es el círculo que cierra cuando es Bonacera el enterrador, al que le dice eso en la escena 1, y es al enterrador al que le lleva el cuerpo de Sonny completamente destrozado y le dice, look what they did to my boy. ¿No? O sea, mira lo que le hicieron a mi hijo. Sí, claro. No pude protegerlo también, igual que tú no pudiste proteger a tu hija. Sí. O sea, en ciclo de violencia interminable. Pero yo siento que una de las diferencias cruciales entre Vito y Michael es que Vito tenía muy claro este sentimiento de la familia, esta férrea convicción de que la familia era la base de todo. Sí. Michael también. Pero siento que Michael a lo largo como que va alienando miembros y al final sí, y lo ves como se va quedando solo. Sí. Pero es que es precisamente porque no logra unir a la familia. Pero a ver, espérame, porque Vito también. O sea, Vito se va quedando solo. Porque matan a Sonny. Porque matan a Carlo, pero no por él alejarlos. Michael aleja a Kay, aleja a sus hijos, aleja a la gente que lo ama y que lo rodea, y era la lección que le había dado Vito. O sea, si matan a tu hijo, bueno, pues no importa, pero Michael no importa, lo destruye. Sí, pero lo que voy es que él no hubiera querido que mataran a Sonny, no se hubiera querido alejar de él. Michael tampoco hubiera querido matar a Fredo, pero no tenía opción porque eligieron un código. El problema de los dos personajes. Pero sí tenía opción de permitir que Kay se largara con los niños. O sea, Michael es un personaje que se queda solo por alejar a la gente. Por respetar a su familia. Por respetar, sí. Que ya hasta se la agarra a golpes por respetarla. No, me refiero, o sea, hay un código, hay un código de Michael y de Vito y es el mismo código. Lo que la violencia es exponencial y crece, y va creciendo y se vuelve incontenible. Y es esta pelota de nieve y es esta avalancha que empieza con el padre y termina con el hijo quedándose solo. Pero el padre muere igual de solo.
Ya mataron a su hijo, su hija no lo quiere ver jamás, va alienando a todo el mundo Sí, pero no, o sea, precisamente. Vito Y va muere matando con a todo sus el mundo. nietos, con sus Ajá, hijos lo reciben. sí, O sea, yo siento Michael que es muere muy solo diferente. en Sicilia, en una banca, En ese- abandonado. Ay, de nuevo. No, ya no sé decir, pero es esta avalancha, es esta Sí. pelota de nieve, es la violencia que crece. Y toda la película además se trata de eso, o sea, se trata de la violencia que va creciendo. Sí. La violencia que va creciendo y va dejando solos a los personajes y los va haciendo pasar por lo más trágico del mundo. O sea, lo peor que le puedes hacer a un padre es ver morir a un hijo. Claro. Y es lo que le pasa a Michael con su hija en la 3 y lo que le pasa a Vito con su hijo en la 1. Sí. ¿No? O sea, es lo mismo, son historias, si las calcas y las pones así, son paralelas. Son completamente paralelas. No sé, yo siento que ahí a nivel motivaciones siento que son distintas. O sea, yo sí siento que Vito tenía un sentimiento de la familia muy diferente al que va desarrollando Michael. O sea que... Lo que Vito creció en un momento y donde no había tantos mafiosos y no había tantos enemigos. Su crecimiento fue sin toda esta bola de lobos alrededor. Mató a uno y era el único. O sea, sí, pero por decirte, si te fijas, Vito es un personaje mucho más conciliador. O sea, Vito todavía estrecha las manos con Barcini en esa reunión y le dice que acabe la sangre en este momento. O sea, tú ya perdiste, yo ya perdí a mi hijo, tú ya perdiste aquí esto se acaba. Lo que Y dices entonces, es que Vito era menos sanguinario, estamos no, de acuerdo. O sea, a lo que voy es que Vito es un personaje mucho más conciliador. Michael por eso es esta Michael es sanguinario. Es una Michael es metamorfosis tan disparatada, porque decide en un arranque eliminar a las cabezas de todas las familias, sabiendo que eso va a desencadenar una bola de nieve gigantesca. Es al revés. Porque, es al revés. No, porque Vito ya había detenido el bloodshed. La masacre. Claro que no. Aquí fue para Por ya eliminar a supuesto que no. todos y ser la única familia. No, lo iban a matar. En el momento, no, perdón. A ver, ahí no se acuerdan bien de la película, porque ahí les voy a recordar cuando Vito le dice a Michael, te van a traicionar las 5 familias. Él no detiene nada. Vito sabe que no detuvo nada. Le puso pausa temporalmente, pero en el momento en el que él muera van a matar a Michael. Ya no quieren que sean 5 familias, van a ser 4. Sí, pero me y refiero manda a Tesio a traicionarlo. Y Vito le dice en una de sus últimas secuencias, el que te venga con una reunión en su territorio, ese es el traidor. Sí. Y es Tesio quien llega a traicionarlo y lo lleva para ser asesinado. Pero Michael ya sabe, porque se lo advirtió su padre, y es en ese momento donde detiene el derramamiento de sangre matándolos a todos. ¿Pero tú crees que Vito hubiera hecho eso? Sí. Yo no. Bueno, o sea, ahí sí discrepa. O sea, yo siento que Vito era otro tipo de don, pues. O sea, siento que Michael, esa decisión, siento que ahí no son tan paralelos. Yo siento que las motivaciones de Vito y la forma de actuar de Vito eran muy distintas. No lo vimos. Y también a nivel nunca. familia. O sea, eso es justo la diferencia que yo percibo entre los dos personajes. Es un asesino. Los dos son unos asesinos. Sí, pero Michael es más sanguinario. Ajá. De acuerdísimo. Michael es más sanguinario. Pero el que le dice a Michael qué hacer es Vito. Y le dice y que tiene que detener esto, y el que le dice que tiene que matarlos, no a todos, pero que tiene que tiene que Quizá, detectar a Tesio y... Quizá Vito hubiera matado a Tesio, quizá Vito hubiera matado a Barcini, quizá le hubiera perdonado la vida al esposo de Connie, porque era familia más cercana, quizá era menos sanguinario, ¿de acuerdo? Pero hubiera hecho lo mismo. Sí. De hecho, es él quien se lo dice, le dice qué hace. O sea, en esa secuencia le dice qué hacer. Le dice, o sea, el que te traiga la oferta, ese es el traidor. Y le dice, sí, pero una cosa es matar a Tesio y otra cosa es justo cuando sale, no, y matar a Barcini. Justo cuando sale de la reunión, Vito sabe que tiene que matar a Barcini. En el coche, lo primero que le dice a Michael es, "It was Barcini all along. I didn't know until now it was Barcini all along." Y ya lo sabemos desde la escena 1, cuando le quita esto, le rompe la foto y la tira al suelo. O sea, ese era el traidor, pero... O sea, sí, pero también te digo, yo siento que Vito tenía un código, incluso con los propios jefes de las familias, que jamás los hubiera eliminado a todos. No, yo estoy de acuerdo contigo. No a todos. Son como él. O sea, son gente que venía de haber crecido estas familias, cada Michael uno es más sanguinario. Mucho y Michael más. los elimina.
Pero bueno, O sea, esta es la razón por la esto. cual tienen que ver El Padrino, porque va a generar este tipo de conversaciones fantásticas y de pláticas que realmente solo logra un gran clásico y una película que tiene esta profundidad, este contenido tan increíble, y por eso creo que El Padrino es... ¿Por qué ver El Padrino? ¿Por qué ver El Padrino? Por lo que provoca. Exactamente. Por Sandy, mil gracias, O sea, creo que fuiste la mejor opción para hablar de este tema. Muchísimas gracias, Santi Adorado. Gracias y gracias a ustedes por vernos. Sí, gracias. Nos vemos en el próximo episodio de La Cinemafia. Anuar Alum, Pamela Cortés, Santiago García Galván. Nos vemos para la siguiente.